Bienvenidos a Dreamils. Bueno, el día de hoy vamos a, de alguna manera, compartir un artículo muy relacionado a normas legales, leyes, sobre todo relacionados con el tema de las armas. Bueno, ya han pasado, dos meses aproximadamente, cuando sucedió un atentado en Nueva Zelanda, cuando una persona en, en bueno, cuando una persona de alguna manera realizó actos que atentaron, que terminaron con la vida de más de 50 personas en, en Nueva Zelanda. Bueno, el ataque se realizó en, en lugares céntricos, en lugares de adoración de un grupo de los grupos musulmanes llamados los mezquitas, ¿no? Una persona de alguna manera transmitió el evento a través de las redes sociales, disparando pues a cualquier persona que se le ven, que él podía de alguna manera disparar. Entonces, este personaje atentó de alguna manera con la vida de 52 o 53 personas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, básicamente de eso va a tratar la historia. Entonces, después de ese evento en Nueva Zelanda, obviamente, Nueva Zelanda no estaba preparado para recibir al menos este tipo de acto de violencia. No, en, el hecho de alguna manera impactó a mucha población de Nueva Zelanda que no estaba acostumbrada a ver este tipo de actos de violencia. Entonces, eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, la premier, cuyo nombre es Jacinda Ardern, de alguna manera fue el personaje o el que tuvo el rol más importante en ese momento para poder de alguna manera expresar, eh, expresar o de alguna manera convencer a las personas de que se iba a hacer algo al respecto. Bueno, entonces vamos a empezar con este artículo. Este artículo va a estar muy relacionada, de alguna manera va a tomar como fuente un artículo que publicó The Washington Post, mmm, donde titula, básicamente el artículo se titulaba ¿Por qué Estados Unidos no cambia sus leyes relacionadas con el tema de armas? Y la comparación que existe entre Nueva Zelanda y Estados Unidos con respecto a este tema. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué es tan difícil cambiar las normas en Estados Unidos? ¿Y por qué Nueva Zelanda de alguna manera demostró que sí, que demostró compromiso y lo logró cambiar sus normas relacionadas a armas después de una semana y bueno, lo acaba de anunciar básicamente la primera ministra, el trabajo que se hizo para poder hacerlo. ¿Por qué es tan difícil en Estados Unidos? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy en este video. Bueno, empecemos entonces. Primero que nada tenemos a dos países que comparten similares normas legales con respecto al uso y el control de armas. Generalmente o básicamente compartían similares normas con respecto a las armas. Lo digo compartían porque obviamente Nueva Zelanda ya acaba de anunciar un cambio completo en su legislación de armas. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de Nueva Zelanda eh, y también un poco de Australia. Bueno, resulta que, bueno, hace 2 días la primera ministra, ella es la primera ministra de Nueva Zelanda, si no lo conocían, su nombre es Jacinda Ardern, de alguna manera en una entrevista mencionó, bueno, unos reporteros le preguntaron sobre el tema del cambio de políticas que hizo su país con el uso y la toma del control de armas. Bueno, esto se dio en una reunión que tuvieron en París. Los grupos que pertenecen a la OCDE de alguna manera se reunieron y compartieron temas vinculados, temas políticos, temas económicos y bueno, como siempre también pues los temas
legales que Nueva Zelanda afrontó y cambió. Bueno, entonces cuando le preguntan qué es lo que hizo con el tema de las armas, ella respondió fácilmente. En Australia se observó un caso en 1996 cuando también hubo un atentado, cuando hubo unos ataques con el tema de las armas, ¿no? En 1996, 35 personas murieron cuando hubo una masacre en Australia. Entonces el país de Australia hizo de alguna manera algunos cambios rápidos en los temas de las leyes de armas. eh, y bueno, y lo hizo. Australia cambió a partir de ahí sus normas. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda en marzo, el 15 de marzo, después de que una persona asesina a 51 personas en ataques en dos mezquitas. El ataque de Christchurch. También esto que hizo que Nueva Zelanda actúe. Y obviamente la primera ministra de Nueva Zelanda. Vamos a borrar esto. Nueva Zelanda, la primera ministra, en, después de casi una semana, anuncia planes para implementar restricciones del uso de armas. Y bueno, obviamente a raíz de los ataques de Christchurch. Entonces tuvo como consecuencia que 119 miembros del Parlamento lo apoyasen y teniendo solo un miembro del Parlamento que se opuso al tema. Pero en su mayoría logró aprobar entonces la nueva legislación. Y a partir de ese momento Nueva Zelanda de alguna manera prohíbe las armas semiautomáticas de estilo militar. Bueno, el contenido lo tengo en inglés porque no queremos alterar de alguna manera el contenido que se compartió en The Washington Post. Así que para mantener de alguna manera la credibilidad, eh, esta presentación está en inglés. Pero obviamente vamos a tratar de alguna manera de analizar y explicar cada uno de estos componentes. Bueno, entonces Nueva Zelanda, como les estaba diciendo, ahora prohíbe las armas semiautomáticas de estilo militar. Ya no va más el uso de este tipo de armas semiautomáticas. Tampoco van los rifles de asalto y algunos tipos de municiones que generalmente se usan, sobre todo con el tema de las de las armas semiautomáticas, ya que con eso, con ese tipo de armas son los que se dan ese tipo de actos que terminan pues matando a muchas personas en poco tiempo. Al ser automáticos tienen la facilidad de alguna manera de disparar mucho más rápido y obviamente acabar con la vida de las personas también mucho más rápido. También entonces Nueva Zelanda anunció un programa de recompra para los poseedores de armas que en ese país tienen. Obviamente hay personas que tienen licencia o permiso del manejo de armas en ese país. Pero ¿qué pasaba cuando una persona tiene, por ejemplo, una arma semiautomática, que ya está prohibido ahora, pero que él mantiene todavía ese arma porque básicamente lo tenía autorizado, tenía permisos oficiales? Entonces, para ese tipo de personas que tienen este tipo de armas que ya están prohibidas ahora, pues se ha dado un programa de recompra, ha lanzado un programa de recompra. Ellos tienen hasta septiembre para poder de alguna manera recomprar otro tipo de armas que ya no están prohibidas o simplemente dejar de usarlas. También hubo algunas excepciones para algunos tipos de, de armas semiautomáticas de rifles semiautomáticos de pequeño calibre en concesión con los agricultores de Nueva Zelanda. Obviamente este tipo de personas necesitan también tipo de armas. Y bueno, también el tema de los cazadores, los rifles que se necesitan para cazar, fueron no tomados en cuenta. Entonces fueron algunas excepciones que el gobierno de Nueva Zelanda dio a su población. De alguna manera mencionando que eh,
Ya bueno, entonces seguimos. Ya, antes del ataque, de los disparos de Christchurch en lo que sucedió en Nueva Zelanda, obviamente no había tanta presión el tema de cambiar las leyes o usos de armas. No había tanta presión de lo que fue después del ataque. Obviamente después del ataque hubo mucha presión de la población por hacer algo al respecto con el uso de armas. Un país que no estaba acostumbrado a recibir este tipo de actos. Un país que muchos de los especialistas a nivel mundial lo llamaron un país pacífico, donde ni se pensaba de alguna manera que este tipo de actos podría ocurrir, pues sí pasó. Obviamente antes la presión era muy poca, pero sí había una pequeña minoría de grupos, pero que no de alguna manera trataban de influenciar al gobierno de manera brusca, sino de manera silenciosa, tranquila, porque siempre va a existir a lo que nosotros llamamos lobbies o grupo de personas que tratan de influenciar al gobierno, en este caso al Congreso, los legisladores, a los creadores de leyes, para que de alguna manera salgan beneficiados en sus actividades. Generalmente algunos lobbies son hechas por empresas privadas o consorcios, grupo de empresas que tratan de alguna manera, presionar a los legisladores, para que crean leyes que de alguna manera favorezca a su empresa. Digamos, la construcción de una carretera, si tú eres una empresa, una constructora, eh, obviamente sales beneficiada si es que de alguna manera llegaras a obtener un contrato. Entonces estos son los lobbies que buscan de alguna manera influenciar al gobierno. Obviamente también existen grupos en favor del tema de las armas. Entonces, digamos que tú como empresa vendes y realizas, vendes, construyes armas. Obviamente presionas al gobierno para que, mm, si el gobierno está creando en de alguna manera limitar el uso de las armas, obviamente va a ser una desventaja para ti. Entonces tratas de alguna manera presionar al gobierno para que no suceda esto. Obviamente el grupo era pequeño antes del ataque de Christchurch. Y acá tenemos un dato que compartir. 86% de los neozelandeses viven en zonas urbanas. Tenemos que recordar aquí que las excepciones que se dieron con el uso de las armas, mencionábamos que algunos rifles semiautomáticos de pequeños calibres, eh, como con concesión con los agricultores de Nueva Zelanda, pues no fueron tocados. De alguna manera a ellos se les va a seguir permitiendo el uso de ese tipo de armas. También para el tema de la caza, los rifles de caza. Entonces, 86% de la población viven en zonas urbanas. Obviamente el 14% que generalmente está relacionada, que viven en zonas rurales, van a estar relacionadas con las armas, porque generalmente los agricultores son los que viven en zonas rurales. El tema de la caza se da en zonas rurales. Justamente por eso es que de alguna manera se los deja a este tipo de personas que realmente necesitan el tema de con el uso de los animales y todo eso. Entonces, la presión va a existir no por el grupo urbano, por las personas que viven en el grupo urbano, sino va a existir de alguna manera la presión por las personas que viven en la zona rural. ¿No? ¿Qué pasó cuando se lanzó de alguna manera a discusión para el cambio o no de las leyes de armas en Nueva Zelanda? Obviamente se consulta a los parlamentarios si están de acuerdo o no de cambiar. En Nueva Zelanda, cuando alguien en temas de elecciones es diferente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda, cuando existen elecciones, de alguna manera la cantidad de parlamentarios, la cantidad de personas que van a crear leyes, va a estar relacionada con la cantidad de votos. Digamos, si en la zona urbana se obtuvo 50%, oh, perdón, 50% de votos para un partido político
y ese partido político gana, entonces tiene que de alguna manera tiene que haber 50 personas que vienen de las zonas, de las áreas urbanas, representando a los, en este caso a los legisladores. 50% de los legisladores tienen que ser de zonas urbanas. ¿Qué pasa si de alguna manera en la elección el 70% del, del el 70% de los votos vino de las zonas rurales? Imaginemos que ahora viene 70% de los votos para que hizo que gane tu partido político, lo que hizo que gane tu partido político va a venir de la zona rural, es decir, los 70% ha venido de la zona rural. Significa que 70% de legisladores tienen que ser de la zona en este caso rural. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Cuando 86% de los neozelandeses vivieron de alguna manera viven en zonas urbanas, si 86% de los neozelandeses viven en zonas urbanas, significa que 86% de los votos van a venir de este tipo de zonas. O sea, vamos a tener 86% de los legisladores van a ser de zonas de áreas urbanas. Eso quiere decir, teniendo una mayoría absoluta, porque estamos hablando de 86 y algo, 86% de legisladores que viven en la zona urbana, donde no se necesita el uso de armas, donde, donde de alguna manera pues es impensable eh, el uso de las armas, o para qué vamos a usar, si los que usan más son los de la zona rural. Obviamente no va a haber mucho interés en dejar o de alguna manera en cambiar o crear normas relacionadas al tema de armas. Es por eso, estamos hablando antes del ataque de Christchurch, o sea, antes del evento que cambió todo básicamente. Obviamente el grupo pro armas va a notar que ellos son superados en números, en número obviamente, porque llegarán al 15% nada más, no van a tener voto suficiente para hacer esto. Entonces obviamente no estaba en tema de Nueva Zelanda cambiar la legislación. Lo que sí sucede con Estados Unidos es que la parte rural de Estados Unidos es más poderosa, es muy poderosa. Ellos tienen la capacidad de presionar al gobierno suficientemente porque manejan un sistema de elección distinto a lo de Nueva Zelanda. ¿Okay? ¿Qué pasaba de alguna manera si los casos se invierten ahora para Estados Unidos? Nueva Zelanda tuvo una mayoría absoluta, un grupo que apoyó la reforma, pero en Estados Unidos tienes que lidiar con otro tipo de... Aparte de tener suficientes votos para hacer cambiar la política de armas en Estados Unidos, te enfrentas a uno de los temas más debatibles, que es la interpretación de los artículos que tiene Estados Unidos. Ellos lo llaman los amendments. Está compuesto, Estados Unidos tiene 27 amendments. Uh, entonces, básicamente el tema del debate se dieron entre la interpretación del primero y el segundo artículo. Estos dos, de alguna manera, hacen o crean una barrera muy fuerte para que el tema de armas no se cambie fácilmente en Estados Unidos. Y lo vamos a mencionar aquí. Bueno, primero que nada, tienes que interpretar el segundo artículo que está relacionado a Estados Unidos. Eso lo hacen las personas del tribunal. Bueno, en el segundo amendment de Estados Unidos mencionan mucho el tema del derecho de que la persona mantenga y pueda mantener y usar armas, ¿no? Sin ser infringidos. Porque ellos, de alguna manera, es parte indispensable de la seguridad de un Estado libre. El derecho de las personas de mantener y conservar armas. Eso es el segundo amendment. Y el primero está muy relacionado con el tema de la libertad de expresión. Después del ataque en Nueva Zelanda, en la plataforma Facebook, que fue la plataforma donde de alguna manera
el criminal, esta persona transmitió en vivo el acto, la persona que acabó con la vida de 50 y... ¿Cuántas personas? 53, si no me equivoco. 51 personas. Obviamente se transmitió por Facebook. El evento lo podrías ver en vivo y muchas personas miraban cómo acababan la vida con estas personas. Entonces, Facebook anunció que se eliminó 1.5 millones de videos dentro de las primeras 24 horas. ¿No? Hubo mucha gente que compartía el video, demasiado contenido. Entonces, de alguna manera, los gobiernos, las organizaciones presionaban a Facebook para que borre ese contenido, porque ningún tipo de acto violento debe ser transmitido y compartido tan fácilmente. Entonces, la red social Facebook tuvo que trabajar de alguna manera lo suficiente para poder borrar los millones de videos relacionados a la transmisión de ese acto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un parlamento o de alguna manera, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Eh, también te enfrentas, si tú quieres de alguna manera eliminar contenido de las personas, también de alguna manera te estás enfrentando a te estás enfrentando a uno de los artículos principales de los Estados Unidos, que es el derecho de la libre expresión. Una persona puede publicar lo que sea. Eh, tienen derecho de hablar y de expresarse como ellos deseen, ¿no? Las personas tienen esos derechos. Y estás de alguna manera reflejada en sus artículos de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres un legislador que quiere cambiar las normas, que quiere cambiar las cosas que quiere cambiar las normas para el uso de armas y control de armas en Estados Unidos, obviamente te enfrentas a este tipo de artículos. Obviamente los tribunales van a tener una interpretación distinta a lo que tal vez yo estoy mencionando ahora porque obviamente los artículos se tiene que definir cada parte de la palabra, tiene que ser bien interpretada y no es una cosa fácil de hacer. Es por eso que en Estados Unidos pues existe mucho debate con el tema de la interpretación de los artículos. Para ti puede ser libertad de expresión eh, siempre y cuando siempre y cuando no se divulgue cosas violentas. eh, y para otra persona puede ser libertad de expresión, incluido cosas violentas. Entonces, justamente en ese debate se encuentran, ¿no? El derecho de poseer armas. Solamente también existen muchas interpretaciones y bueno, es por eso que los Estados Unidos pues no, de alguna manera, no es tan fácil cambiar las leyes. Y Estados Unidos es uno de los países con mayores índices de este tipo de actos. ¿No? Se observan muchos ataques en escuelas, en colegios, y, y entonces todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no cambian las normas? ¿Por qué de alguna manera dejan de regular, dejan de prohibir el uso de armas? ¿Por qué, señores? Porque tienes, tienes artículos, está en tu constitución de alguna manera. En tu constitución mencionas que las personas deben poseer y mantener armas. También, oh, entonces, tienes que de alguna manera hacer un cambio en todo eso. Y para hacer un cambio, obviamente, tienes que tener una mayoría absoluta que te respalda. Nueva Zelanda tuvo su mayoría absoluta en el parlamento que hizo que las cosas pues cambiasen de alguna manera, ¿no? 119 miembros del parlamento estaban de acuerdo con el cambio relacionado al uso de armas, o perdón, al control de armas, a las normas de armas, y solo uno miembro del parlamento se opuso. Lo mismo será en Estados Unidos, creo que va a depender de muchas interpretaciones. No tienen como que un grupo muy fuerte, de alguna manera los republicanos y los demócratas, no existe una gran diferencia entre el porcentaje que puedan obtener, como sí lo obtuvo Nueva Zelanda con una mayoría absoluta.
También entonces existen el tema de lobbies, grupos de personas que fomentan, que de alguna manera influyen al gobierno para que a los legisladores, sobre todo a los lawmakers, como lo llaman ellos, que presionan de alguna manera a los legisladores para que no atenten contra el negocio de ellos. Digamos, si tú eres una empresa en Estados Unidos justamente que vive o hace el negocio, ganas millones con el uso, con la creación de armas, con la venta de municiones, obviamente tienes el suficiente poder, el suficiente dinero para poder influenciar en los parlamentarios, en los, en los parlamentarios para que justamente no traten de sacar una norma en contra tuya. Entonces los lobbies también ocurren un papel muy importante aquí. Bueno, entonces estas fueron algunas razones del por qué Estados Unidos aún no cambia sus leyes relacionadas al uso y control de armas. Y un país que sí lo demostró, que fue Nueva Zelanda, que después de una semana se anunció el cambio y se obtuvo los suficientes votos para hacer. Y de alguna manera ya se tienen prohibidos las armas semiautomáticas, como ya le mencionamos, con la finalidad de que estos tipos de actos no se vuelvan a repetir. Bueno, entonces eso fue la pequeña interpretación que tuve el día de hoy de este artículo. Bueno, eso fue todo entonces.